Capítulo 13. Cena, el inframundo era un caos. Circe nunca lo había visto en mucho tiempo. Todos, desde niños hasta demonios de alta alcurnia, hablaban de ello. Sus voces estaban llenas de miedo y sorpresa al relatar los acontecimientos ocurridos el día anterior. Seoticus Gremori fue asesinado. El señor de la casa Gremori, su padre, fue asesinado por alguien cuyo nombre todos querían conocer. La gente estaba atónita, especialmente los de su casa. Para ellos, Seoticus era un símbolo de esperanza y respeto, y sin él, les costaba mantener la calma. Los rumores y especulaciones sobre el hombre desconocido ya se habían extendido como la pólvora entre la temerosa población del inframundo. Las calles, antes bulliciosas y concurridas, de su mundo ahora se llenaban de desconfianza y pánico. Todos querían saber quién había asesinado a Riser y Seoticus Gremori. Le advertí que no fuera solo, pero decidió no escucharme, dijo Circe y apretó los puños, luchando por contener las lágrimas que estaban a punto de caer de sus ojos. Por muy despiadado e insensible que fuera su padre, seguía siendo su padre. Fue quien lo crió para convertirse en la persona que es hoy. Claro, no era un gran hombre, pero Circe aún compartía consanguinidad con él, y ese solo hecho bastaba para entristecerlo. Sabía que el chico no era un ser humano común, pero aún así fue a luchar solo contra él. Circe cerró los ojos húmedos y suspiró, respirando hondo para calmarse. «Tonto», gritó. Su voz estaba llena de rabia. ¿Cómo puede alguien ser tan descuidado? La ira comenzó a impregnar su voz mientras recordaba el estado en que había descubierto el cuerpo sin vida de su padre. Era un revoltijo de carne quemada, ojos deformados y un charco interminable de sangre. Si Circe no hubiera visto el pelo rojo esparcido por el cuerpo, jamás habría reconocido que era el cadáver de su padre. La desgarradora imagen estaba grabada en su memoria, una visión que sabía que jamás podría olvidar. Solo tenía que esperarme. Su ira comenzó a desvanecerse a medida que el remordimiento lo invadía. Si hubiera estado allí con él, estoy seguro de que podríamos haber derrotado a ese chico y haber traído a Rías con nosotros. Circe jadeó al sentir la pesada carga de culpa en su pecho. El dolor por la muerte de su padre se veía agravado por el remordimiento de no haber podido rescatar a Rías de ese chico. Cada respiración superficial que tomaba se sentía como agujas de hierro afiladas y frías que le atravesaban los pulmones. Rías, las lágrimas que había contenido en sus ojos hasta entonces comenzaron a correr por sus mejillas. «Ese chico es un monstruo», susurró para sí mismo, con la voz ahogada en un océano de desesperación. «Pronto te matará también». Circe negó con la cabeza y se secó las lágrimas. «No». Sus manos agarraron la barandilla de piedra del balcón. «No permitiré que le haga daño a nadie más». Una intensa ola de energía roja envolvió toda su forma. «Te salvaré, Rías». Circe ya le había fallado a su hermana una vez al no estar ahí para ella cuando su padre le arruinaba la vida. No iba a volver a cometer el mismo error. Rías viajaba con un tipo capaz de matar demonios con facilidad. No había certeza de que no le hiciera daño una vez que acabara con ella. «Te salvaré de ese monstruo». Demonio. Naruto nunca imaginó que se describiría así, pero ahora se veía como una persona malvada. El antiguo Naruto que lo había guiado a través del dolor y la soledad ya no estaba presente en él. Cuanto más buscaba, más veía el odio y el deseo de venganza que se habían arraigado en su corazón. Ya no era el hombre que creía en perdonar a los demás. Ahora, se había transformado en un hombre que creía en erradicar la presencia de quienes consideraba malvados y dañinos para los demás. Especialmente ella. Rías Gremori. Ella fue el catalizador que lo transformó en este hombre frío, o al menos el empujón final que lo obligó a convertirse en uno. Su dolor, sus lágrimas y la sonrisa triste que siempre lucía en su rostro lo obligaron a aceptar finalmente la realidad de lo que debía ser para borrarlos de su rostro. Quería ver su sonrisa radiante, escuchar su risa contagiosa y verla rebosar de felicidad todo el tiempo. Para ello, Naruto necesitaba destruir las vidas de quienes habían destrozado la mente de Rías en su infancia.
Estaba prisionera de las cadenas de su pasado, y para que fuera verdaderamente libre, necesitaba masacrar a los responsables de atarla a esos dolorosos recuerdos del pasado. Y eso es lo que acabo de hacer. Naruto mató a esas personas. Les quitó la vida y destruyó sus almas sin mostrar remordimiento alguno, algo que lo hizo afrontar la inquietante verdad. Había cambiado. Se había convertido en lo que una vez detestó. Un hombre lleno de odio y hambre de venganza. No se suponía que fuera así. Naruto no actuaba así. Siempre hablaba con la gente, dándoles la oportunidad de cambiar de opinión y perdonándolos cuando admitían sus errores. Entonces, ¿por qué maté a esa gente? Naruto no pudo evitar hacerse la misma pregunta por centésima vez ese día. ¿Qué cambió en su interior que lo impulsó a hacerles esas cosas horribles a esas personas? Claro, eran malvados y habían arruinado la vida de su amigo, pero la muerte no era el castigo que merecían. ¿Es por ella? Susurró Naruto, con los ojos dilatados mientras los recuerdos del pasado volvían a atormentarlo. Estaban llenos de llanto, dolor y el rojo de la muerte. Flashback, en Naruto, Naruto jadeó al percibir la familiar voz de su amiga. Supo que era ella, incluso sin girar la cabeza para mirarla. Naruto, mírame, no lo hizo. Aunque lo intentó, no pudo. Su mente sabía lo que le aguardaba en esa dirección. Lo siento, Sakura-chan, susurró, esperando que lo escuchara y lo perdonara por su error. No fue tu error, idiota. Naruto se mordió los labios para contener el sollozo que llevaba un buen rato intentando escapar de su boca. Fue mi error, argumentó con voz débil, sin atreverse a mirarla. Yo fui quien creyó en ese tipo. Su voz se debilitó aún más, si cabe, mientras intentaba contener la mirada. ¿Y entonces? La voz de Sakura fue como hielo para su corazón, enfriándolo con su débil y desfalleciente sonido. No tenías forma de saber que nos traicionaría, Naruto, susurró su nombre con la mayor calidez posible. Aún, mírame, Naruto. Naruto tragó saliva y finalmente giró la cabeza para mirarla, solo para jadear de horror al ver su cuerpo cubierto de sangre y plagado de heridas. Ese Sakura, dijo con voz ahogada, extendiendo las manos hacia ella en un intento desesperado por salvarla, pero sabía que ya era demasiado tarde. Sakura-chan, lo siento mucho, se arrodilló junto a ella mientras las lágrimas finalmente comenzaban a brotar de sus ojos. Naruto, sus ojos azules y brumosos la miraron y se abrieron de par en par cuando ella se inclinó para abrazarlo, rozando su frente con sus labios ensangrentados en un suave beso de perdón. No fue tu culpa, susurró, su voz cada vez más débil, pero la sonrisa se negaba a desvanecerse. Algunas personas simplemente nunca pueden cambiar, sus palabras comenzaron a titubear, indicando que estaba al borde de la muerte. No, Sakura-chan, sigue hablando, por favor, te curaré, gritó, apretando con más fuerza sus pálidas manos mientras intentaba desesperadamente reunir el chakra que le quedaba para curar sus heridas. No cierres los ojos, ¿de acuerdo? Sus ojos volvieron a mirarla a la cara y se quedaron en blanco al no ver señales de vida. Ella estaba muerta. Sasakura-chan intentó sacudirla, esperando que despertara y le gritara, pero no pasó nada. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras sus ojos seguían mirándolo con la mirada perdida. Era horrible verlo. Era como si le echaran la culpa de todo. Culpándolo por creer en Obito. Culpándolo por dejarlo seguirla al campo de batalla. Culpándolo por perdonar a ese hombre. Culpándolo por no matarlo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Soy un tonto. Flashback fin, ese día, Sakura murió por culpa del viejo Naruto, un tonto ingenuo que perdonó a un monstruo en un abrir y cerrar de ojos cuando se disculpó por sus errores. Ella nunca habría muerto si lo hubiera matado antes, susurró Naruto para sí mismo. Fue su error dejarse influenciar por las palabras de ese hombre. Lo perdonó porque Naruto pensó que había cambiado. Desafortunadamente, no fue así. Obito seguía siendo el mismo que cuando lo conoció en el campo de batalla. Un hombre lleno de odio y sed de venganza. Algunas personas simplemente nunca pueden cambiar. Las últimas palabras de Sakura resonaron nuevamente en su mente, haciéndole olvidarse de Obito.
Tenía razón, dijo, levantándose de su asiento y observando con atención el sereno paisaje que rodeaba su pequeña posada. ¿Y si esos dos hombres hubieran hecho lo mismo que Obito? Susurró para sí mismo, sin ver ninguna presencia extraña inusual por primera vez en las últimas semanas. ¿Y si se hubieran negado a cambiar? Sus pensamientos comenzaron a alejarse de la introspección y a sumergirse en las posibilidades de lo que podría haber sido. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran causado daño a Ria si le hubiera permitido ir con ellos? El sentimiento de autodesprecio comenzó a desvanecerse de su corazón cuando la imagen de ella sonriendo le apareció ante sus ojos. Era hermosa y un claro recuerdo de lo que intentaba proteger. Su sonrisa. Todo lo que había hecho hasta ahora no era porque lo disfrutaba, sino más bien por ella y el consuelo que su cálida sonrisa le proporcionaba, logrando siempre reparar de alguna manera su corazón destrozado. Cuando se conocieron, Naruto recuerda haberle prometido que la protegería de cualquier cosa que intentara arruinar su viaje. Y seguía decidido a cumplir esa promesa. Ella terminaría su viaje con él. Y después de eso, irá a un hogar que ahora está lleno de personas que la aman. Los monstruos que una vez habitaron allí, tanto en ese lugar como en su corazón, ya no existían. Ahora, por fin estaba libre de sus garras. Todo lo que una vez temió fue borrado de la existencia por él. Ahora solo quedaba su regreso a ese lugar. Estoy seguro de que le va a gustar allí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras su mente comenzaba a pintar una imagen de una Rías feliz, viviendo en su casa rodeada de sus seres queridos. Amar. Según las definiciones auténticas de los diccionarios de su mundo, el amor era una emoción hermosa y profunda que se siente hacia otra persona, donde la felicidad de la otra persona inesperadamente se vuelve más importante que la propia. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esta sensación fue Dios mismo, un ser que amaba a sus hijos más que a sí mismo. Según los antiguos relatos inscritos en los libros sagrados del inframundo, se creía que el venerado Dios del cielo era el origen de la encantadora emoción, otorgándola a sus amados hijos para que ellos también pudieran deleitarse con el elixir divino del amor. Fue gracias a él y a la emoción conocida como amor que las entidades de su mundo finalmente pudieron asentarse en una paz inestable. Sin amor, habrían quedado atrapadas en un conflicto eterno. ¿Es esto lo que siento? Susurró Rías para sí misma, con una tímida sonrisa en su rostro mientras contemplaba las estrellas del cielo. Se veían tan hermosos como siempre, como en los viejos tiempos. No se les veía un solo defecto. Eran impecables. ¿Y por qué no lo serían? Se suponía que irradiaban belleza, fuerza y paz, después de todo. Paz y una suave calidez envolvió su tímida sonrisa al darse cuenta de lo tranquila que se había vuelto su vida en los últimos meses. No puedo creerlo, susurró la pelirroja, recordando vívidamente la vida que llevaba antes de conocer a su amiga. Antes de conocerlo, vivía en un infierno. No había felicidad para ella, solo tristeza y nada más. La gente a su alrededor la controlaba para su propio beneficio, y ella no podía hacer nada al respecto. Para ella, era normal, algo que merecía por ser débil y bondadosa. Pero luego lo conocí. Su vida ya no estaba bajo el control de nadie más. Ahora era dueña de sí misma. Las emociones de tristeza e ira que antes parecían ser una parte permanente de su vida ya no la atormentaban a cada paso. Claro, seguían ahí dentro, pero ahora podía controlarlas. Ya no la hacían sentir débil como antes. Él lo cambió todo. Su vida actual era un cuento de hadas para ella. Rías jamás imaginó que podría vivir con un hombre que la viera como una amiga, en lugar de un objeto para satisfacer sus deseos. Lo amaba. Lo amaba con todo su corazón. Una chica que una vez estuvo atada por las cadenas de la tristeza y el dolor, ahora era libre y estaba en paz. No quiero escapar de este sueño. Rías rió para sí misma, encontrando divertido cómo se había comportado en las últimas semanas. Ya no tenía miedo. El miedo ya no existía en su corazón. Había sido reemplazado por un nuevo residente, una emoción que no le importaría mantener allí para siempre. Amar. La sonrisa en su rostro se rodeó de rojo mientras tímidamente enterraba su rostro entre sus manos. Ria se estaba enamorando de Naruto, y ya no podía negarlo.
Su corazón latía con fuerza solo para poder verlo y estar más tiempo con él. Cada vez que pensaba en él, su corazón se aceleraba y sus mejillas se sonrojaban con un cálido tono rosado. Moriré pronto, Rías. Sin embargo, cada vez que ocurría, sus palabras resonaban en su mente y lo arruinaban todo. Eran horribles, pero ciertas. Eran un sombrío recordatorio de lo que estaba destinada a presenciar en el futuro. Su muerte. El recuerdo de ese cálido sentimiento se desvaneció de su corazón junto con el rubor rojo en su rostro, reemplazado por el pensamiento de la sangre roja que plagaría mucho su mente en el futuro. Él va a morir pronto. Rías sabía que era inevitable. Su viaje estaba a punto de terminar, pues estaban a solo unos pueblos de Fukuoka. Pronto, Naruto se comería ese tazón de ramen y la dejaría sola. La calidez reconfortante que traía consigo se desvanecería con él, dejándola con solo tristeza. El mundo que ahora estaba lleno de colores de felicidad y amor volvería a ser ese lugar sombrío que detestaba con locura. Una vez más, se convertiría en su infierno personal. Rías no quería eso. Bueno, hace unas semanas sí, pero ahora no. Ahora, su corazón anhelaba algo más. Quiero vivir ahora. Una pequeña sonrisa se atrevió a florecer en ella nuevamente, pero la detuvo de inmediato. Consigo. Esta vez, Rías no pudo evitar sonreír. La idea de estar con Naruto era suficiente para llenar su corazón de emociones indescriptibles. Solo podía sentir su calidez y suavidad, como su tacto. Le gustaban y quería sentirlos más, y para ello, necesitaba salvarlo. Necesitaba salvarlo del cruel destino que él mismo había elegido. Rías sabía que estaba siendo egoísta, pero no podía apartar ese pensamiento de su corazón. La idea de pasar toda su vida con él era hermosa y imposible. Sin importar lo que su corazón deseara, Rías sabía muy bien que Naruto jamás cambiaría de decisión. Él moriría, y ella también. Hace unas semanas, no estaba segura, pero ahora estaba segura. Moriría con él. Tal vez esos hilos funcionen y nos unan en la próxima vida. Rías rió al recordar los hilos que les había comprado. Esas finas hebras rojas no eran más que hebras de seda y algodón entrelazadas. Sin embargo, una parte de su corazón no podía evitar creer en ellas. Tal vez entonces pueda pasar mi vida con él. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus tristes ojos, pero rápidamente las secó con una mano temblorosa. Como su esposa. La habitación donde se alojaban Rías y Naruto era pequeña pero hermosa. Adornada con numerosas pinturas, todas creadas por el dueño de la posada, y con faroles de varios tamaños colgando de diferentes lados, el espacio estaba bellamente decorado, capturando a la perfección la esencia de la época en que se construyó la posada. Las antiguas paredes de madera que rodeaban la habitación contribuían a su cálida atmósfera. Naruto. Naruto, sumido en sus pensamientos, parpadeó al oír la voz de su amigo. Respondió con un suave murmullo, con la mirada fija en la ventana, fascinado por el encanto del pequeño pueblo. Era hermoso y, en cierto modo, le recordaba a su pueblo. Al menos mírame, una leve sonrisa se dibujó en su rostro al notar el enfado en su voz. Bien, suspiró y se giró para mirarla, solo para parpadear al verla mirándolo expectante. Ella quería algo de él. Lo supo con solo notar la forma en que sus grandes e inocentes ojos lo miraban. ¿Qué quieres? Decidió no andarse con rodeos y le preguntó directamente. ¿Puedes preparar comida esta vez? Le preguntó Rías con una voz dulce como la miel y una mirada llena de esperanza. Por desgracia, Naruto no estaba de humor para caer en sus trampas ese día. No, Naruto negó con la cabeza y apartó la mirada de ella. ¿Por qué? Porque sabía que si seguía mirándola a los ojos, encontraría la manera de hacerle cambiar de opinión. Rías siempre tenía ases bajo la manga para momentos como estos. Por favor, Rías, por otro lado, no estaba dispuesta a aceptar su derrota tan fácilmente. Sabía que tenía una oportunidad mientras Naruto estuviera en la habitación con ella. Naruto, me duelen las manos hoy, susurró y extendió la mano derecha para mostrársela. Me parece normal, Rías, respondió Naruto después de mirar sutilmente su mano con el rabillo del ojo.
No, me duele aquí, dijo Rías, colocando un dedo justo encima de la muñeca para revelar rastros de enrojecimiento. Mira, incluso se está poniendo rojo. Su voz se debilitó al presionar suavemente la zona enrojecida, haciendo una ligera mueca de dolor. Naruto, que seguía observándola de reojo, suspiró para sí mismo. Había perdido otra vez. No tenía sentido seguir discutiendo. Bien, prepararé la comida, murmuró con un deje de derrota en la voz. Rías asintió lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. Te compensaré preparando lo que quieras para cenar mañana. Exclamó con la esperanza de que se sintiera mejor. Sabía que estaba siendo perezosa, pero le dolía un poco la mano y ansiaba saborear un plato preparado por él. ¿Por qué? Porque hacía días que no disfrutaban de una comida casera. Desde que se habían marchado de aquel pueblo de montaña hacía semanas, habían estado cenando fuera porque no habían podido encontrar una posada con habitación y cocina. En realidad, la voz de Naruto la sacó de sus pensamientos mientras lo miraba y asentía con entusiasmo. Sí, haré lo que me pidas, dijo con seguridad. Ya sabía lo que iba a pedir, así que no fue gran cosa para Rías. Preparar ramen de miso solo le tomó unas horas de preparación, nada más. De acuerdo, Naruto le sonrió, con los ojos brillantes de una emoción desconocida. Bueno, ¿qué quieres comer ahora? Le preguntó, haciéndola callar. Rías hizo una pausa, fingiendo confusión, pero ya sabía la respuesta. ¿Qué tal el donburi? Lo miró, sabiendo perfectamente cuánto le gustaba a Naruto cuando le preparó el plato hace unas semanas. Donburi, me parece bien, respondió Naruto con una sonrisa, recordando la deliciosa mezcla de arroz y carne que Rías le había preparado antes. Espérame, lo preparo enseguida, añadió, y empezó a caminar hacia la cocina. Bueno, es increíble. Exclamó Rías, saboreando cada delicioso bocado del arroz perfectamente sazonado con una sonrisa. Comida como esta era la razón por la que quería que preparara la cena hoy. Naruto era un genio cocinando y a ella le encantaba. Le encantaba todo lo que le preparaba. Los sabores que cubrían el arroz y la carne explotaban en su boca, y no pudo evitar tomar otra cucharada de arroz. Eres genial, Naruto. Mientras lo miraba desde el otro lado de la mesa, el corazón le dio un vuelco al verlo observándola. ¿Qué? Dejó de masticar y le preguntó. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto. Nada, negó con la cabeza y volvió la mirada hacia su propio tazón de arroz. Es que te ves muy linda cuando comes así. Sus mejillas se sonrojaron con un delicado tono rosado ante su inusual cumplido. Rías sintió que el corazón le latía aún más rápido mientras intentaba recomponerse. Gracias, al final, solo dijo lo que creía más adecuado en ese momento. Contrólate, Rías. Rías bajó la vista hacia su tazón y suspiró, con el corazón aún palpitando por las palabras de Naruto. Pronto, un silencio reconfortante se apoderó de ambos mientras seguían comiendo. Mientras disfrutaban de la comida, Rías no pudo resistirse a echarle un vistazo a Naruto, sintiendo que sus mejillas se calentaban con cada mirada furtiva. Una parte de su mente también quería felicitarlo, pero su parte sensata sabía que no era bueno en ese momento. Naruto había empezado a abrirse a ella recientemente, y sabía que si se apresuraba, volvería a ser el mismo de antes. No quería. ¿Sabes? Rías parpadeó mientras Naruto la miraba y comenzó a hablar. Nunca había tenido a nadie que compartiera una comida así conmigo en mi aldea. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando el silencio entre ellos. ¿En serio? Preguntó ella, sin duda curiosa por saber más sobre su pasado. En respuesta, Naruto asintió, con una sonrisa triste dibujada en sus labios. Sí, respondió con un dejo de nostalgia en la voz. En aquel entonces, siempre estaba solo, comiendo mi ramen en esa habitación oscura y estúpida. Su voz se suavizó al recordar la prisión de soledad que era su habitación. Hablando solo conmigo mismo, dijo, sonriendo mientras miraba su tazón. Todavía recuerdo lo vacío e irritante que era, pero con el tiempo se volvió normal para mí, continuó Naruto.
Incluso cuando hacía amigos, rara vez compartían la comida conmigo, y cuando lo hacían, sus ojos se posaron en su rostro de nuevo, dejándola en silencio. Nunca me sentí bien porque sabía que era temporal. Hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. De repente, negó con la cabeza, como para aclararse la mente. Supongo que por eso comer contigo se siente tan diferente, Rías, admitió, finalmente estableciendo contacto visual con ella. Se siente bien. Ria sintió una extraña emoción en su corazón ante las palabras de Naruto. No pudo evitar sonreír ante lo genuinas y vulnerables que eran. Me alegra oír eso, Naruto, respondió suavemente, con palabras llenas de sinceridad. Yo también, dudó un momento, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Siento lo mismo, susurró. Su voz apenas era audible. Naruto, que observaba cómo su expresión cambiaba con cada palabra, suspiró con tristeza. La escena ante él era la razón por la que no quería verla morir con él. Era demasiado amable, demasiado compasiva para ser a la vez demonio y humano. A diferencia de él, que no tenía nada y probablemente estaba siendo perseguido por un ejército de demonios, ella tenía una familia amorosa y amigos que la apoyaban. Ella tiene gente que la ama. Sus labios temblaban de miedo. Si no lograba detenerla, sería la causa de la muerte de otra persona. No quería eso, sobre todo tratándose de alguien a quien había empezado a considerar amiga. Rías, se tragó el sentimiento de remordimiento y le sonrió, esperando que ella no viera rastros de miedo en sus ojos. Respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza mientras sus ojos se encontraban con los de él. Dijiste que ibas a preparar la cena mañana, ¿verdad? Preguntó, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una fachada de inocencia y calidez. Sí, lo prometí, exclamó Rías con los ojos brillantes de emoción. ¿Ya pensaste qué te gustaría comer mañana? Le preguntó con la voz llena de alegría, esperando con ansia su respuesta. Naruto hizo una pausa antes de responder. Sí, es algo que llevo tiempo queriendo comer. Su voz se volvió más cálida al mirarla, deseando grabar su rostro en su memoria. ¿Qué es eso? Preguntó Rías. Su curiosidad se despertó. Ramen Akata. Capítulo 14. Saigo afuera llovía. El eco de las gotas de lluvia al golpear el cristal de la ventana llenaba la habitación en penumbra mientras Rías preparaba los ingredientes del famoso ramen Akata. ¿Cuánto tiempo tengo que hervir estos huesos para el caldo? Sus ojos, que ayer estaban llenos de vida y esperanza, ahora miraban la olla hirviendo con tristeza. No le quedaba nada que le hiciera feliz. Quiero comer ramen de Akata. La mano de Rías se tensó alrededor del cucharón metálico mientras las palabras de su amiga volvían a resonar en su mente. Eran horribles. ¿Por qué? Porque eran un duro recuerdo del inevitable futuro que la guardaba. 12 horas, ¿eh? Susurró, leyendo el libro de cocina que descansaba sobre el mostrador a su lado. Tengo 12 horas, le dolió el corazón de nuevo, como le había dolido innumerables veces desde la noche anterior. Todavía tengo mucho tiempo, intentó tranquilizarse, pero la sonrisa se le desvaneció en cuanto su rostro apareció en su mente. Le sonreía, recordándole lo que estaba a punto de perder en cuestión de tiempo. Déjalo, Rías. Concéntrate en el ramen. Rías respiró hondo, intentando apartar la imagen de su rostro y el dolor insoportable que lo acompañaba. ¿Qué más necesito? Sintió un nudo en la garganta al volver a concentrarse en el libro de cocina, intentando concentrarse en la receta que tenía delante, pero fracasó de nuevo al darse cuenta de que sería su última comida juntos. Entonces se acabará. Mientras luchaba por contener sus emociones, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse sin control, empapando el piso de madera debajo de ella con tristeza y dolor. ¿Por qué? Rías gritó para sí misma, su mano instintivamente fue hacia sus ojos en un intento de detener las lágrimas que caían en cascada. ¿Por qué tiene que ser así? Su voz empezó a temblar, igual que antes frente a su padre. La única diferencia era que antes era para ocultar el dolor, y ahora era para mostrarlo. ¿No merecemos la felicidad como los demás? Susurró con tristeza en la habitación vacía, esperando alguna respuesta.
Sin embargo, el silencio que siguió a su pregunta, carente de cualquier respuesta reconfortante, solo profundizó el dolor en su corazón. ¿Qué hicimos para merecer tal destino? Lentamente, Ria se apoyó en la fría encimera de piedra, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Incapaz de contener más su dolor, dejó escapar un sollozo desgarrador que resonó por la silenciosa habitación, manchando su paz con el veneno del sufrimiento. Solo quiero ser feliz, se atragantó con las palabras. Su voz apenas era audible entre los sollozos. Consigo. Oh, ama Tsunade Oba-chan, Ero Sennin. Jiraiya, el famoso sapo Sennin, parpadeó al mirar a su querido estudiante. ¿Eh? Murmuró. Su voz se apagó debido a la paleta que tenía en la boca. ¿Eres estúpido o algo así, Ero Sennin? Te pregunté. ¿Ama Tsunade Oba-chan? La pregunta dejó a Jiraiya sin palabras por un rato antes de estallar en una carcajada, haciendo que Naruto apartara la mirada por la vergüenza. ¿Qué pasa con esta pregunta tan extraña y repentina, Naruto? Su sonrisa se ensanchó cuando el chico empezó a juguetear con los dedos. Pregunté por qué quería saber cómo se siente, susurró Naruto, con la cabeza aún baja por miedo a que su maestro terminara viendo el enrojecimiento en sus mejillas. ¿Sentir qué? Jiraiya volvió a parpadear mirando al chico, encontrando su comportamiento extraño. Amar. Jiraiya hizo una pausa y fijó la mirada en Naruto, meneando la cabeza con diversión. ¡Ah!, exclamó, sorprendiendo al joven al rodearlo con sus cálidos brazos. Así que por fin estás creciendo, chico. La sonrisa regresó a su rostro, esta vez aún más molesta que antes. No me digas que has encontrado a alguien en esta pequeña aldea. Atrajo a Naruto aún más cerca, y su risa empezó a brotar. No. Naruto finalmente levantó la vista. Su rostro estaba rojo de vergüenza. O sea, no es así, Ero Sennin murmuró, con la voz apagada mientras evitaba el contacto visual. Solo quería saberlo porque nunca nadie me ha amado. Sus palabras apenas fueron audibles, pero detuvieron de golpe la risa de Jiraiya. Naruto, Jiraiya soltó el hombro de Naruto y le alborotó el cabello rubio con suavidad. ¿Te gusta esa chica de pelo rosa, verdad? Le preguntó al chico, y continuó cuando él asintió. ¿Qué más quieres saber? Ya presentía lo que el chico intentaba preguntar, pero quería estar seguro. Pero ella no me quiere, Ero Sennin. Susurró, sus palabras tan frágiles como la triste sonrisa en su rostro. Incluso se burló de mí por no tener padres una vez. Naruto hizo una pequeña pausa, tragándose el dolor para que su maestro no lo notara en su voz. No creo que nadie en la aldea me quiera. Ahora, no podía ocultar su dolor. Jiraiya suspiró al ver los ojos de Naruto brillar con lágrimas contenidas, sintiendo una punzada de tristeza en el pecho tras escuchar las palabras del chico. Naruto, le puso una mano suave en el hombro y le sonrió. Estás completamente equivocado, dijo mientras pellizcaba la mejilla de Naruto. ¿Cómo puedes olvidarte de Tsunade Hime, Iruka y los demás? Le preguntó, sin apartar la mirada del chico. ¡Ay! Gimió Naruto de dolor cuando su maestro le agarró la mejilla y le aplicó una ligera presión. Ya sé, ¡ay! Volvió a hacer una mueca cuando Jiraiya volvió a pellizcarle. De acuerdo, lo siento, Ero Sennin. Su disculpa pasó desapercibida por un momento, hasta que Jiraiya finalmente la reconoció y le soltó la mejilla. Jiraiya lo fulminó con la mirada, pero si uno se fijaba bien, podía ver en él una sonrisa. Será mejor que no te olvides de ellos otra vez, mocoso. Le espetó al chico, que aún se sujetaba la mejilla con lágrimas en los ojos. No lo haré, cruel pervertido. La sonrisa que se escondía tras la mirada de Jiraiya finalmente floreció en su rostro mientras observaba a Naruto. Además, hizo una pausa y volvió a alborotarle el cabello. Deja de preocuparte por el amor, Naruto. Sus labios se curvaron hacia arriba mientras su sonrisa se ensanchaba. Algún día encontrarás a una, y será hermosa. Su declaración hizo que el chico lo mirara con sorpresa. ¿En serio? Naruto jadeó hacia su maestro, sus grandes ojos azules abiertos por la sorpresa y la esperanza. ¿Sí? ¿Qué pasará ahora, Ero Sennin? Preguntó el chico de naranja, con la emoción apenas contenida.
Me preparará ramen todos los días. Añadió rápidamente el detalle más importante a su pregunta. Jiraiya se rió entre dientes de su alumno. ¡Claro!, exclamó. Te preparará un ramen increíble, Naruto. Sus palabras fueron acompañadas por un crujido crujiente al partir una paleta fresca en dos y ofrecerle la mitad a Naruto. Pero por ahora, tendrás que conformarte con esto, muchacho, añadió. Naruto no tardó en aceptar la paleta azul. Está bien, Ero Sennin, hizo una pausa mientras se ponía el hielo en la boca. A mí también me gusta. Rió entre dientes mientras su lengua comenzaba a saborear el delicioso manjar. Pero cuando me case con ella, tú y yo siempre comeremos ramen, trato hecho. Trato hecho, Naruto. XXX, Ero Sennin, Naruto susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas, mezclándose con el agua de lluvia helada antes de que pudieran tocar el suelo. Ella me va a preparar ramen esta noche. Sus palabras estaban llenas de una agonizante cantidad de dolor y el sufrimiento con el que había luchado desde la infancia, solo por un momento como este. Lamentablemente será la última vez que podré comerlos, jeje. Naruto intentó reírse de sus palabras, pero no pudo. No le quedaban fuerzas en el corazón para siquiera sonreír. Todo estaba vacío ahora, igual que cuando emprendió este viaje con ella. Rías, ahora, un pequeño destello brilló en sus labios al susurrar su nombre, recordando los innumerables momentos que habían compartido juntos en su viaje. Era una sensación indescriptible, sobre todo sabiendo que esta sería su última comida juntos. La extrañaré. No se podía negar. Rías, le gustara o no, se había convertido en parte integral de su vida a medida que continuaban su viaje. Ahora, ella era alguien a quien no podía reemplazar en su corazón. ¿Es esto amor, Ero Sennin? Naruto se llevó una mano a la camisa mojada, justo encima de donde se suponía que debía estar su corazón, y miró al cielo tormentoso, buscando una respuesta. Pronto, sus ojos se abrieron de par en par cuando una ráfaga de viento impactó su rostro mojado, trayendo consigo una sensación de calma. Pero ahora no importa. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Todo va a terminar. Su susurro fue ahogado por los sonidos de la naturaleza, mientras las olas rompientes abajo chocaban contra las duras piedras. La noche llegó antes de lo habitual. Al caer la noche sobre el pequeño pueblo de Asilla, la posada donde se alojaban Naruto y Rías comenzó a brillar con los hermosos colores de la noche. El cálido resplandor de las lámparas y farolas envolvía todo el establecimiento, mientras las habitaciones resonaban con la animada charla de los huéspedes. Excepto una habitación. El caldo se ve delicioso, Rías. La suave voz de Naruto resonó en la habitación silenciosa mientras intentaba entablar una conversación con su amiga. Rías levantó la vista de su cuenco. Sus apagados ojos azules brillaban a la tenue luz de la lámpara. Gracias, Naruto, susurró, y su voz lo atravesó en un instante. Estaba vacío, desprovisto de su encanto y felicidad habituales. ¿Tuviste algún problema preparando esto, Rías? Intentó reavivar la conversación una vez más, pero el resultado fue el mismo. Rías se negó a pronunciar más que unas pocas palabras. Era como si no estuviera presente con él en absoluto. Su mirada distante y sus palabras huecas la hacían parecer muerta. Rías. La llamó de nuevo, esperando escuchar algo de ella. Por desgracia, Rías permaneció en silencio una vez más, con la mirada fija en un punto lejano, como si estuviera perdida en otro mundo. ¿Por qué? Naruto parpadeó sorprendido cuando ella finalmente habló. ¿Eh? Murmuró, dejando los palillos sobre la mesa. ¿Por qué tienes que hacer esto? Susurró Rías, con una mezcla de frustración y tristeza en su pregunta. ¿Hacerlo? Suicidio. Su voz temblaba al hablar, y sus tristes ojos finalmente se encontraron con los azules de él en una mirada angustiada. ¿Por qué quieres morir, Naruto? Preguntó, tragándose el dolor mientras pronunciaba las palabras con dificultad, con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. Ah, ¿por eso estás triste? Naruto se rió entre dientes, sorprendiéndola con sus acciones. ¿Quién dijo que voy a morir? Le preguntó, sin apartar la mirada de ella al pronunciar esas palabras. No lo harás.
Rías se detuvo para mirarlo a los ojos de nuevo y tragó saliva al ver que no había mentiras en ellos. Una semilla de esperanza comenzó a florecer en su corazón, una frágil flor, al extender la mano y tocar la suya. ¿Por qué querías que preparara ramen de Akata? Sus palabras eran frágiles, pero aún más frágiles eran sus ojos, que no se apartaban de su rostro ni un segundo. Naruto le sonrió y negó con la cabeza divertido. Solo quería comerlos hechos por ti antes de comerlos en Fukuoka, Rías. Le respondió y tuvo que jadear de sorpresa cuando la chica se estrelló contra sus brazos, impidiéndole respirar. Me asustaste, Naruto. Rías hundió su rostro rojo en su pecho, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Naruto, desconcertado por sus acciones, abrió lentamente los brazos y la abrazó con ternura. Estoy aquí, Rías. No te dejaré, susurró, mientras sus manos le acariciaban suavemente la espalda mientras ella se aferraba a él para sostenerse. Mientras seguía consolando a Rías, Naruto se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que abrazó a alguien así. Durante la guerra, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, y después de la guerra, nunca deseó tanta cercanía. Para él, ese campo de batalla marcó la muerte de su corazón. Se siente bien. Pero ahora, al sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Rías, no pudo evitar maldecirse por no haberla abrazado así antes. Se sentía bien, casi mejor que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mucho tiempo, pero, de alguna manera, solo acentuaba su dolor. Quería saborear este momento y disfrutar de la fugaz felicidad que traía, pero también sabía que su tiempo con ella era limitado. Rías dijo, permitiéndole soltarse. Deberíamos empezar a comer el ramen antes de que se enfríe, susurró, con la mirada delatando sus palabras mientras se sentaba a su lado y comenzaba a prepararles la comida. Está bien, dijo Rías suavemente, imitando sus acciones mientras se sentaba a su lado en la mesa también. Pronto, la habitación quedó en silencio, envuelta en una serena quietud mientras comenzaban a comer. Los únicos sonidos audibles eran el suave tintineo de los palillos contra los tazones y los reconfortantes sorbos del caldo caliente. «Está delicioso», exclamó Naruto, genuinamente sorprendido por lo bien que Rías había preparado el ramen. Desde la firmeza de los fideos hasta la riqueza del caldo, todo era tal como se describía en el libro que había leído en la biblioteca Kuo. Se sentía como si estuviera comiendo ramen preparado por maestros chefs en Fukuoka. Rías se sonrojó ante el cumplido, algo aliviada y emocionada de que a Naruto le encantara el ramen. Me alegra que te guste, Naruto. Una cálida sensación le invadió, olvidando sus dudas e inseguridades al verlo sonreírle. Era una sonrisa genuina, llena de calidez y admiración. ¿Te gusta? Naruto la miró y sonrió con suficiencia. Me encanta, Rías, susurró, con su icónica sonrisa dibujada en sus labios. Toma, extendió la mano hacia ella, ofreciéndole un bocado de delicioso ramen entre los palillos. Dale un mordisco, añadió mientras acercaba los fideos a su boca. Rías dudó un momento mientras lo miraba fijamente, con el rostro rojo, entre vergüenza y algo más. Inclinándose hacia adelante, con una suave sonrisa en los labios, aceptó su ofrecimiento. Míralo tú mismo, murmuró Naruto mientras volvía a llevar los palillos a su tazón. Están deliciosos, Rías. Los sumergió en el caldo y sacó una deliciosa porción de ramen. Gracias por cumplir mi deseo. Sus palabras cambiaron el ambiente de inmediato, provocando que Rías se quedara en silencio por un momento, mientras su sonrisa se desvanecía de sus labios. ¿Qué quieres decir con eso? Rías no pudo evitar preguntar, con el corazón latiendo con fuerza de miedo, presintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Naruto, que la observaba fijamente, esbozó una pequeña sonrisa. Nada, Rías, respondió con tono tranquilizador, levantándose de su asiento y volviéndose hacia ella. Ahora que ya no necesito este deseo, sus palabras se fueron apagando poco a poco mientras se colocaba frente a ella. Creo que puedo pedir un nuevo último deseo, ¿sabes? Continuó, con una mezcla de esperanza y tristeza en los ojos mientras contemplaba su hermoso rostro. ¿Un nuevo deseo? Rías tragó saliva, intentando comprender el significado de sus palabras.
Estaba diciendo que ya no quería morir. Esperaba que así fuera. Ella deseaba lo mismo. Sí. Sus ojos lo miraron fijamente y, por un instante, estuvo segura de ver tristeza en ellos. ¿Qué pasa? Su voz se debilitó cuando él le sonrió de nuevo, pero esta sonrisa era diferente a cualquier otra que había visto en su rostro. Estaba llena de esperanza y dolor. Naruto levantó la mano y la llevó a sus mejillas. Quiero verte en vivo, Rías. Sus palabras fueron seguidas por un suave tirón en las mejillas de Rías mientras las ahuecaba en su palma. ¿Eh? Rías parpadeó, aún sin entender qué intentaba hacer. ¿Qué? Su voz se apagó al abrir los ojos de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro ante la imagen que creía no ver jamás en el rostro de Naruto. Está llorando, pensó, con lágrimas en los ojos mientras su mente empezaba a atar cabos. No, susurró, agarrándole la mano con suavidad para que no pudiera huir. Quiero verte vivir, Rías. Naruto contuvo el sollozo que intentaba escapar de su boca y volvió a acariciarle la mejilla. Ese es mi último deseo. Sus palabras resonaron en la habitación, atormentando a Rías con la tristeza que cargaban. No, SHH. Naruto le pellizcó las mejillas de nuevo mientras ella intentaba discutir. ¿Tienes familia y amigos, Rías? Replicó, con las yemas de los dedos humedecidas por las lágrimas que corrían por el rostro de Rías. Están esperando a que regreses. Pero, ¿y tú? Rías se atragantó con las palabras, con la voz temblorosa por las mil emociones. Tú también eres mi amiga, logró susurrar, con la mirada implorando una respuesta. En respuesta, Naruto la miró con sus cálidos ojos, con una sonrisa agridulce dibujando las comisuras de sus labios. Por eso quiero verte vivir, Rías, rió entre dientes, su voz traicionándolo poco a poco. A diferencia de mí, tú tienes mucho por lo que vivir. Sus manos acariciaron su mejilla de nuevo, enjugando las lágrimas que la arruinaban. Así que, por favor, víveme por mí, Rías, suplicó, con la voz temblorosa por el dolor que inundaba su corazón en ese momento. No, argumentó Rías con una voz fría como el hielo, desprovista de toda emoción. Solo viviré si tú lo haces. Naruto le dedicó una sonrisa que transmitía todo lo que había reprimido en su corazón durante meses. ¿Por cuánto tiempo? Naruto no quería hacerlo, pero si era necesario para ella, estaba listo. Eres un demonio, Rías. Sus palabras fueron seguidas por un jadeo de Rías al darse cuenta de que Naruto acababa de descubrir su oscuro secreto. Por un momento, la revelación de Naruto permaneció en el aire, dejándolos a ambos en silencio. Sin saber cómo responder, la mente de Rías corría, buscando desesperadamente las palabras adecuadas. Lo siento, balbuceó, con el corazón lleno de miedo de que él hiciera algo que alterara su relación para siempre. Naruto sorprendió a Rías alborotándole suavemente el cabello. No estoy molesto, Rías, susurró, su mirada se suavizó al notar la expresión vulnerable en su rostro, llena de miedo y vergüenza, emociones con las que Naruto estaba demasiado familiarizado. Lo sé desde hace tiempo, dijo, apartándole el cabello para verla mejor. Así que no tienes que disculparte por nada. Su sonrisa se desvaneció cuando ella lo miró, con ojos esperanzados y tristes. ¿Y no te lo dije? Todos tenemos nuestros secretos que no queremos que otros sepan, Rías. Naruto la tranquilizó con voz amable y comprensiva. Lo sé, el chico la silenció de nuevo con un suave toque en la cabeza. Olvídate de todo esto, Rías, decidió volver a lo importante, pues el tiempo se agotaba. Solo prométeme que, Naruto hizo una pausa. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar que el chakra en su interior menguaba. Vivirás, añadió brevemente, intentando ignorar lo que sucedía a su alrededor. Por ahora, lo más importante para él era Rías. Ella era lo que quería salvar ahora, y para eso, necesitaba irse. Su muerte era la clave de su libertad. Porque esos demonios jamás la dejarían vivir en paz con un asesino. Puedo convertirte en un demonio, Naruto. Rías sabía que lo que hacía era patético, pero en ese momento, quería intentarlo todo para salvarlo. Así podrás vivir. Quiero seguir siendo humano. Rías le interrumpió antes de que pudiera continuar.
El humano del que eres amigo. Ria sintió un nudo en la garganta mientras luchaba por contener las lágrimas. Lo miró a los ojos y no pudo contenerse más. Chocando contra él, rompió a llorar con todas sus fuerzas. Yo, moriré sin ti, Naruto, logró decir entre sollozos. No te dejaré ir. Su voz se quebró, al igual que su fachada de fuerza. Ella todavía estaba débil. ¿Quién dijo que te iba a dejar? Preguntó Naruto mientras colocaba la mano sobre su cabeza y comenzaba a acariciarle el cabello con suavidad. Siempre estaré a tu lado, como un fantasma, rió, pero las lágrimas en sus mejillas contaban otra historia. Afiladas y penetrantes como agujas de hielo, las palabras de Naruto desgarraron sin piedad el corazón de Rías. Naruto intentó discutir, pero su mente le falló. ¿Qué podía decir? Ni siquiera podía mirar a Naruto a los ojos, tan profundo era el dolor en su corazón. Al darse cuenta de que Rías no iba a decir nada, Naruto decidió hablar de nuevo. ¿Puedo pedirte un deseo más, Rías? No te preocupes, es un pequeño deseo egoísta. Susurró, pero antes de que pudiera explicarlo, Rías lo interrumpió mirándolo con lágrimas en los ojos. ¿Qué es? Naruto sonrió, y su atención se centró de inmediato en el tono ansioso y esperanzado de su amigo. Cuando muera, ¿podrías visitar mi tumba de vez en cuando? Su pregunta pilló a Rías desprevenida, pero Naruto estaba decidido. Sé que es una tontería, pero... Su voz se suavizó. Me sentiría muy solo sin ti después de morir, Rías. Más lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rías al escuchar su petición. Destruyó la mínima esperanza que le quedaba. No vas a morir, gritó mientras se aferraba a su camisa con más fuerza. No te dejaré. Se suponía que sus palabras sonarían esperanzadas, pero ahora, no quedaba nada en ellas. Lo sé, susurró Naruto con la mirada perdida. En fin, negó con la cabeza y la miró. Toma, abrió los brazos e hizo un gesto a Rías para que hiciera lo mismo. Dame un abrazo, susurró, esperando a que lo siguiera. Rías dudó por un momento, pero luego lentamente abrió sus brazos y lo envolvió en un fuerte y cálido abrazo. Más fuerte, murmuró. Su voz apenas era audible. Rías siguió sus palabras y apretó su agarre, negándose a soltarlo. Me abrazas como si tuvieras prisa, Rías, rió Naruto mientras la acercaba, con los ojos llenos de lágrimas. Dame un abrazo como Dios manda. Rías sintió un dolor en el corazón al oír su risa. Reprimiendo un sollozo, lo apretó aún más fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Aquí, cerró los ojos para disfrutar del calor al máximo. Maricón. Fue una sensación horrible cuando el calor que sentía se disipó repentinamente sin previo aviso. En un momento estaba disfrutando del calor de su Naruto, y al siguiente no podía sentir nada más que el aire frío contra su piel. ¿Qué? Rías jadeó sorprendida y abrió los ojos, solo para encontrar su visión envuelta en una nube de humo blanco. Naruto. Ella susurró su nombre, pero no hubo respuesta. Todo estaba en silencio. Naruto, su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Naruto. El sonido de sus gritos empapó la noche con su dolor y tristeza. Vacío. Incluso rodeado por una piscina infinita, su corazón se sentía vacío. Mirara a donde mirara, solo veía oscuridad y agua. Era hermoso y triste a la vez. El silencio que lo rodeaba era ensordecedor, y el único sonido que oía era el suave chapoteo del agua contra la orilla, que se desvanecía con cada instante. ¿A dónde iba? No podía distinguir nada, pues sus ojos no veían nada. Estaban llenos de agua y un vacío terrible. ¿Por qué estaba él aquí? Tampoco podía decirlo en ese momento, ya que el motivo detrás de su decisión ahora estaba encerrado en el rincón más oscuro de su mente. Estaba feliz. Él quería decir que sí, pero el ceño fruncido en su rostro y el dolor en su corazón le decían lo contrario. Jadeó mientras la vida dentro de él comenzó a debilitarse, lo que le decía que su tiempo se estaba acabando y que no había vuelta atrás. ¿Quería siquiera regresar?
Trató de buscar una respuesta para eso y cerró los ojos cuando un rostro familiar inundó sus pensamientos dentro de su mente. Rías, le dolía el corazón al contemplar su rostro. Lucía una sonrisa más brillante que el sol, más radiante y más hermosa que la oscuridad que había contemplado hacía un rato. ¡Ja! Su respiración comenzó a hacerse más superficial mientras trataba de mantenerse despierto en el abismo de oscuridad en el que flotaba. ¿Por qué? Porque quería ver su rostro, solo por última vez. ¡Ja! Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no para respirar sino para llorar mientras una ola de recuerdos comenzaba a inundar su mente, recuerdos que una parte de él había pasado con ella hacía unos momentos. Estaban tristes. Sus ojos vacíos se humedecieron al ver su rostro empapado en lágrimas. Pero incluso con lágrimas en el rostro, se veía hermosa. Movió un poco el cuerpo cuando la calidez de su abrazo se extendió por todo su cuerpo frío, reconfortándolo con la paz que le traía. Se aferró a la sensación un rato más antes de dejar que se desvaneciera en un rincón de su mente. Rías, sus ojos brillaron de felicidad cuando su rostro apareció ante ellos una vez más. Lo lamento. Una pequeña sonrisa floreció en los labios de Naruto mientras cerraba los ojos por última vez. Capítulo 15. Naruto y Rías Circeps fue un fracaso. A lo largo de toda su vida, no hubo un solo momento en el que no se considerara uno. Claro, poseía el poder de destruirlo todo, la influencia para conseguir lo que deseaba y el carisma para guiar a la gente a cualquier lugar, incluso a la muerte. Sin embargo, había algo que nunca logró por sí solo. La sonrisa de Rías, la sonrisa de su hermana, era algo por lo que se había esforzado incansablemente, pero siempre había fracasado. Desde su nacimiento, la había amado con todo el corazón y solo deseaba ver su sonrisa correspondida. Lamentablemente, nunca recibió una de ella, al menos no por algo que había hecho por ella. ¿Por qué? Porque le falló cuando más lo necesitaba, pues su deber como líder de su mundo lo obligó a decepcionarla. Ella lo necesitaba, y él no podía hacer más que mentirle. Su padre seguía arruinándole la vida, y él no hacía más que engañarla con sus palabras vacías. Rías, así que ahora, mientras la miraba con lágrimas en los ojos, solo podía apartarse y verla llorar en los brazos de su amiga. Era una visión desgarradora, pero Circeps sabía que no podía hacer nada en ese momento, salvo mentirle una vez más. Ya no quería hacerlo. Quería verla sonreír. Aléjate de mí. Su corazón se rompió en mil pedazos cuando sus palabras llegaron a sus oídos. Fueron crueles y frías, pero sobre todo, sinceras. Rías, su hermana pequeña, le respondía con un tono lleno de odio, algo que Circeps había considerado imposible. Lo siento, Rías. Su voz era débil, igual que su corazón en ese momento. Quería razonar con ella, decirle que no tenía ni idea de lo mucho que ese chico significaba para ella. Me dejó porque tú y tus hombres lo perseguían todo el tiempo. Circeps frunció el ceño y apartó la mirada. Ver su rostro lloroso se estaba volviendo insoportable. No sabía que fuera tan importante para ti, Rías, susurró con tristeza. Pensé que era un cobarde como tú, quien dejaría que Rizer y papá arruinaran mi vida. Delgadas y frías piezas de hielo, así llamaría Circeps a las palabras que salieron de la boca de Rías en ese momento. Fueron difíciles de digerir, y aún más difíciles de ignorar, porque eran ciertas. Yoyi intentó hablar de nuevo, pero su corazón se negaba a articular palabras. Él tragó saliva y miró a su hermana cuando ella se detuvo a mitad de sus palabras, solo para ser superado por una ola de emoción cuando la vio acurrucada profundamente en el reconfortante abrazo de Akeno, sus hombros temblando con gritos y sufrimiento. Un monstruo que me quitó mi felicidad, hermano. Rías. Exclamó Circeps, con los ojos abiertos de sorpresa y el corazón le costaba asimilar las palabras que acababa de oír. Era imposible que su hermana le hubiera dicho esas cosas. Claro, cometió un error, pero aún así no era razón suficiente para que ella le hablara así. Sus palabras estaban llenas de acusaciones y dolor que le resultaba demasiado difícil de afrontar. Eran horribles. ¿Qué?
Sir Sech retrocedió, sorprendido, cuando Rías dejó el calor de los brazos de Akeno y comenzó a fulminarlo con la mirada. Lo siento, tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y repitió lo único que parecía decirle. La forma en que lo miraba era indescriptible, y el odio que veía en sus ojos era algo que no podía soportar presenciar ni por un segundo. Arruinaste mi vida otra vez, hermano. Sus palabras perforaron su corazón en un instante. Tú eres la razón por la que Naruto ya no está aquí conmigo. Cada palabra que ella pronunciaba, mataba una parte de su corazón que había creado solo para ella. Él hizo lo que debías haber hecho por mí y que recibió a cambio. Intentó detenerla, pero no pudo, pues toda su atención estaba fija en las lágrimas que corrían por sus mejillas enrojecidas. Eran tantas que era imposible contarlas, igual que sus fracasos. Muerte, Sir Sech miró a Akeno y se sorprendió al verla con la misma expresión que él tenía en el rostro. Una expresión de conmoción y tristeza. La Rías que observaban era otra. No era la misma persona que había vivido con él. Señor Lucifer. Como para consolar su corazón y protegerlo de más humillaciones, la puerta de la posada se abrió abruptamente con un crujido, haciendo que todos desviaran su atención hacia ella. Hemos encontrado algunas señales relacionadas con ese chico. Afuera seguía lloviendo a cántaros. El cielo, normalmente adornado con incontables estrellas y una hermosa luna, inundaba la tierra con una lluvia fría e implacable. Era como si ellos también lloraran por el estado de Rías, quien corría descalza hacia la playa, con la mirada escudriñando la oscuridad en busca de alguna señal. Naruto. Sus labios húmedos se separaron para gritar su nombre con la esperanza de que respondiera, tal como solía hacerlo durante todo su viaje. ¿Por qué no lo haría? Era su amigo, ¿verdad? El que le había prometido no dejarla sola hasta que llegaran a Fukuoka. Naruto. Entonces, ¿por qué no le respondía? Estaba ocupado meditando y llorando en un lugar silencioso. Rías no lo sabía, pero esperaba que así fuera. Era más fácil encontrarlo así. Rías, espera, Akeno, cuídalo. Le dijo a su amiga, sin siquiera mirarla mientras seguía corriendo hacia la playa, con los pies ilesos por las piedritas incrustadas en su piel. Le dolían, pero no eran nada comparados con el dolor de su corazón. Naruto. Los cielos sobre ella retumbaron a medida que el aguacero aumentaba. Naruto. Le costaba mantener los ojos abiertos, pero aún lo hacía. Rías deseaba verlo más que cualquier otra cosa en ese momento. Naruto. Pero no estaba a la vista. La lluvia empezó a golpearle la piel, mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras escrutaba desesperadamente la playa en busca de alguna señal de él. Sus ojos miraban a todas partes, pero no había nada que la llevara hasta él. Todo estaba sumido en la oscuridad y el agua. Naruto, la tristeza en su corazón comenzó a consumirla por dentro. Mientras intentaba mirar a su alrededor con impotencia, la fuerza en su cuerpo también comenzó a menguar. Su respiración se volvía superficial y entrecortada, su pecho se agitaba con sollozos mientras luchaba por mantenerse de pie bajo la lluvia implacable. Lo encontramos. Un rayo de esperanza brilló dentro de ella y sin dudarlo, giró la cabeza en dirección al sonido, esperando verlo caminar hacia ella con esa extraña y delgada sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, como siempre, el destino tenía otros planes para ella. Naruto, sus ojos, que tenían dificultades para permanecer abiertos en la tormenta, se abrieron a niveles inimaginables por la sorpresa cuando vieron su cadáver sin vida descansando en los brazos del hombre de su hermano. No, un reguero de lágrimas frescas comenzó a correr por sus mejillas mientras la desesperación volvía a inundar su corazón. No, con manos temblorosas y la mirada vacía, cayó de rodillas, incapaz de aceptar la realidad que se avecinaba. Está muerto, mi señor. En cuanto esas palabras salieron de la boca de aquel hombre, la fuerza restante en el cuerpo de Rías desapareció. En un instante, su cuerpo quedó tan inerte como sus ojos, que seguían fijos en su pálido rostro sin vida. Rías giró la cabeza hacia Akeno, que estaba llorando, y no pudo contenerse más. No.
Su grito desgarrador resonó en la oscuridad y el agua, inundando el lugar con una oleada de dolor puro que atravesó las almas de quienes la rodeaban. Esto no puede ser real, Akeno. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se agarraba el pecho, sintiendo como si su corazón se hubiera parado de repente. No puede morir así. Gritó de nuevo, con todo su cuerpo estremeciéndose por la fuerza de sus sollozos. Akeno corrió a su lado, acercándola y abrazándola con fuerza, pero no le hizo ningún efecto. Ria seguía llorando, mientras miraba fijamente el cuerpo que yacía frente a ella. Por favor, despierta, Naruto. Sus manos frías tocaron su piel fría. Por favor, sus dedos rozaron suavemente sus mejillas, suplicándole en silencio que reaccionara y pusiera fin a su tormento. Te lo ruego, el vacío en su corazón y sus ojos se acentuó al notar el fino hilo rojo que rodeaba su muñeca. Era lo único que no parecía pálido ni sin vida en ese momento. Era como si ese hilo rojo se aferrara a la última pizca de esperanza que le quedaba, recordándole el tiempo que una vez compartió con el chico. No eres débil, Rías. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras miraba el hilo. Lo siento, Naruto. Rías iba a salvarlo, incluso si eso significaba ir en su contra. Verte con vida de nuevo es mi último deseo, Naruto. Oh, Naruto. Un par de ojos se entrecerraron con fastidio cuando un sonido familiar resonó en el claro. Naruto, el dueño de los ojos, gimió de dolor mientras abría lentamente los ojos, esperando ver algunas caras familiares. ¿Eh? En cambio, solo encontró un hermoso paisaje frente a él. Lleno de vegetación por doquier y miles de árboles y plantas, era un lugar que Naruto conocía demasiado bien. Un lugar donde había compartido innumerables recuerdos de su infancia con una persona muy querida. Así que finalmente te has despertado, mocoso. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, incrédulo, al oír esa voz familiar, que le trajo recuerdos que creía haber olvidado por completo. ¿Ero Sennin? Susurró con la voz llena de esperanza mientras giraba la cabeza para observar al individuo. Hola, Naruto, murmuró Jiraiya con una leve sonrisa en sus labios al ver que el rostro de Naruto se transformaba en un estado de shock. Triste o no, Naruto siempre sería el mismo chico que había entrenado y admirado durante tanto tiempo. ¿Ero Sennin? Exclamó Naruto con incredulidad mientras miraba fijamente a su antiguo maestro. ¿De verdad eres tú? Preguntó con voz temblorosa, aún con dificultades para creer que estaba sentado de nuevo junto a su maestro. Sí, mocoso, rugió Jiraiya emocionado y alzó los brazos para dar un espectáculo que sabía que haría feliz a Naruto. Soy yo, Jiraiya, el gran sapo sabio, añadió, con los dientes reluciendo de orgullo y alegría. Quería abrazar al niño, pero al mismo tiempo, su mente no podía evitar contentarse con ver la sonrisa que su alumno lucía en el rostro. ¿Qué hacemos aquí? Naruto dio un paso adelante, con los pies temblando por las emociones que sentía. Todo parecía un sueño, y no pudo evitar estar preparado para que terminara. Jiraiya rió entre dientes ante la pregunta, con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué quieres decir con qué hacemos aquí? Arqueó una ceja juguetonamente mientras se acercaba al joven. Nos estamos tomando un merecido descanso, mi joven y apuesto estudiante. Su voz se suavizó, con un toque de tristeza en su tono al observar las lágrimas que se asomaban a las comisuras de los ojos de Naruto. ¿Pero cómo sigues vivo? Naruto estaba de pie frente a su maestro, mirándolo con lágrimas y amor. Espera, ¿cómo demonios estoy vivo también? Bajó la mirada hacia su cuerpo y notó que se veía completamente normal. Estamos en medio de todo, mocoso. La respuesta de Jiraiya llegó con palabras imprecisas y misteriosas. No estás ni muerto ni vivo. Levantó la mano y la colocó sobre el hombro de Naruto. La mente de Naruto se quedó en blanco al sentir el reconfortante toque de la mano de su maestro en el hombro. El calor se extendió por su cuerpo, despertando emociones que había luchado por contener desde la muerte de su maestro. Oye, Ero Sennin, susurró su nombre, encontrando agradable pronunciarlo sin que lo invadieran los recuerdos de su muerte. ¿Sí? Naruto no tardó en abalanzarse sobre su maestro y abrazarlo con fuerza. Te extrañé tanto.
Gritó, negándose a soltarlo, temiendo que su maestro volviera a desaparecer si lo hacía. Después de tu muerte, me sentí tan solo, tartamudeó, con una mezcla de felicidad y dolor en la voz. La mirada de Jiraiya se suavizó al devolverle el abrazo, con una sonrisa agridulce en los labios. Yo también te he echado de menos, Naruto. Pero mira cuánto has crecido, mocoso, dijo, dándole una palmadita en la espalda antes de apartarse para mirarlo. Tú también te has vuelto muy guapo, ¿eh? Su sonrisa se ensanchó mientras bromeaba con su alumno, haciéndolo sonrojar un poco ante el cumplido. En realidad, de hecho, te has convertido en un excelente shinobi, respondió Jiraiya con un tono cálido, con los ojos llenos de orgullo y alegría mientras miraba a Naruto. No dejes que se te suba a la cabeza, mocoso. Aún tienes mucho que aprender antes de poder alcanzarme. Rió entre dientes mientras le alborotaba el cabello a Naruto, impresionado por lo mucho que había madurado el joven ninja desde su último encuentro. El viento arreció mientras Naruto sonreía a su maestro, sin apartar la mirada del rostro de Jiraiya. Ahora puedo aprenderlo todo de ti, Ero Sennin, susurró, consciente de que ahora tenía todo el tiempo del mundo. El lugar donde se encontraba no seguía las reglas del mundo de los vivos. Claro, Jiraiya se acercó al rostro de Naruto y sonrió con suficiencia. ¿Pero no se te olvida algo, Naruto?, preguntó, dejando a su alumno confundido. ¿Qué?, murmuró Naruto. Jiraiya notó que el rostro de Naruto se contraía con una mezcla de tristeza y confusión al mirarlo. Era una clara señal de que su querido muchacho sabía de lo que hablaba. Yo. Naruto parpadeó al ver al sabio sapo, sin duda confundido por la respuesta de su maestro. ¿Qué quieres decir con yo?, preguntó inclinando la cabeza. Aún no estás muerto, Naruto. El silencio se apoderó del aire mientras Jiraiya fijaba su intensa mirada en el desconcertado chico que tenía delante. Tu vida pende de un hilo, atrapada entre dos mundos, susurró y sonrió cuando Naruto apartó la mirada, abrumado por la vergüenza. Entendía la razón de la acción de Naruto, pero decidió no confrontarlo. Pero olvídalo, decidió Jiraiya cambiar de tema, con la esperanza de que Naruto volviera a la conversación. Hablemos de tus aventuras en ese mundo extraño, mocoso. El viejo sabio rió entre dientes y abrazó a Naruto juguetonamente. Naruto dudó un momento, con las palabras de Jiraiya resonando con fuerza en su cabeza. Era un mundo realmente extraño, Ero Sennin, susurró, recordando lo diferente que era ese mundo de su hogar. La gente era extraña allí y algunos también tenían poderes geniales, sus ojos se llenaron de alegría al ver a su maestro escuchando sus palabras, tal como solía hacerlo en el pasado. ¿En serio?, preguntó Jiraiya, inclinándose más cerca de Naruto, sus ojos brillando con curiosidad. Sí, asintió Naruto, mucho más emocionado que antes por compartir su experiencia. Podían volar, muy alto con sus alas, levantó la mano y comenzó a hacer gestos en el aire para mostrar lo alto que podían volar esos seres. Y también tenían poderes mágicos. Sus palabras se tornaron serias al recordar a las personas que había matado y que poseían poderes mágicos. ¿Cómo quién? Naruto no dudó en responder a la pregunta. Su nombre siempre estaba en la punta de la lengua. Rías, se maldijo rápidamente mientras su maestra se echaba a reír con una mirada de complicidad en los ojos. Naruto reconoció esa mirada a la perfección. No hice nada con ella, aclaró apresuradamente, anticipándose a la pregunta pervertida que su maestra estaba a punto de hacerle. Rías, ¿eh?, susurró Jiraiya mientras se acariciaba la barbilla, con una expresión pensativa en su viejo rostro. Era hermosa, mocoso. Naruto puso los ojos en blanco ante la pregunta. Claro que su maestro iba a preguntarle eso después de tanto tiempo dándole vueltas. Estaba acostumbrado a las travesuras de Jiraiya. Era más que eso. Pero eso no impidió que Naruto respondiera a la pregunta de una forma que sorprendió a Jiraiya. Era amable y muy ingenua, sensei. Soltó una risita, recordando los momentos que había compartido con la chica. Para alguien que se suponía era un demonio, era terriblemente amable e inocente. Jiraiya arqueó una ceja ante la inesperada respuesta, sin duda intrigado por la descripción que Naruto había hecho de la chica. Amable e inocente, ¿eh?
Parece el tipo de chica que a cualquiera le encantaría conocer, comentó con una risita juguetona. Naruto solo pudo sonreír en respuesta, pues lo que decía su maestra era totalmente cierto. Rias era una chica con la que cualquiera querría conocer y pasar tiempo. Entonces, ¿por qué la dejaste sola? Naruto no esperaba una pregunta así de su maestro. ¿Eh? Lo miró y frunció el ceño al ver una expresión de tristeza en el viejo rostro de Jiraiya. ¿Por qué terminaste tu vida así, mocoso? Jiraiya ahora miraba a Naruto con una mirada penetrante, como nunca antes había visto. Era una mirada que exigía respuestas. Naruto seguía en shock por la pregunta y le costaba encontrar las palabras para responder. Quería salvarla, Ero Sennin, tartamudeó, luchando bajo el peso de la intensa mirada de Jiraiya. Pero al mirar a su maestro a los ojos, no vio ira ni decepción. En cambio, los ojos de Jiraiya estaban llenos de una profunda tristeza y compasión. Sacrificándote, Naruto. Jiraiya volvió a alborotarle el pelo, haciéndolo bailar con el viento que soplaba a su alrededor. ¿Cuándo te volviste tan maduro y abnegado, mocoso? Preguntó con un codazo juguetón en las costillas de Naruto. Naruto rió entre dientes al abrir la boca. No lo sé, Ero Sennin, susurró, aún sin comprender por qué había tomado esa decisión. Quizás lo hice porque quería salvar al menos a una persona antes de morir, sus palabras fueron delicadas como plumas, y Jiraiya no intentó interrumpirlo. O quizás solo quería protegerla de mi mismo destino. Idiota. Jiraiya le dio una palmada suave a Naruto en la cabeza. ¿Cómo pudiste acabar con tu vida así? Su voz resonó en el tranquilo claro verde mientras miraba al joven con un leve atisbo de fingida ira. Yo quería, Naruto, la expresión del rostro de Jiraiya se suavizó al levantar la mirada de Naruto para mirarlo a los ojos. No tienes que sacrificarte así todo el tiempo, su sonrisa se desvaneció por un instante, pero se recompuso rápidamente. Sobre todo cuando no hay necesidad. Los ojos de Naruto se llenaron de lágrimas y su voz temblaba mientras miraba a su maestra. Pero era la única manera de protegerla, Sensei, susurró, recordando vívidamente a los innumerables demonios que los habían estado siguiendo durante los últimos días de su vida. No, negó Jiraiya con la cabeza. Y tú también lo sabes, Naruto, añadió mientras le ponía la mano en el hombro. Podrías haber luchado más por esa chica, pero elegiste lo contrario porque querías conocer a tu familia, a tus amigos y a mí. Las últimas palabras apenas fueron audibles mientras Jiraiya luchaba por mantener la compostura. Lo siento mucho, Ero Sennin, murmuró Naruto, con la garganta apretada por las emociones que había intentado reprimir con tanto esfuerzo. Las palabras de su maestro eran frías pero ciertas. La decisión que tomó al final no fue solo por Rias, sino también por sí mismo. Quería reencontrarse con sus seres queridos, incluso si eso significaba dejar atrás a alguien como él. Fue un acto de egoísmo por su parte. No me pidas disculpas, Naruto. Nunca podré enojarme contigo, sonrió Jiraiya con tristeza al chico mientras lo acercaba de nuevo. Discúlpate con quienes murieron salvándote en el campo de batalla, especialmente con ese mocoso Uchiha y tu amigo el zorro. Sus palabras dejaron a Naruto perplejo. Kurama. Jiraiya asintió. Ese zorro ha estado intentando salvarte la vida desde que llegaste a ese mundo, mocoso, respondió con una leve sonrisa. El pobre usó todo su chakra para curar tu enfermedad con la esperanza de que pudieras vivir y encontrar la felicidad en ese mundo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, conmocionados y tristes, al enterarse del sacrificio de Kurama. Ahora sabía por qué no podía contactarlo. No tenía ni idea, balbuceó, con la voz llena de gratitud y tristeza. Lo mismo le digo a ese mocoso Uchiha, dijo el sabio sapo, dándole a Naruto un suave apretón en el hombro. Dio su vida para enviarte a un lugar seguro sin pensarlo dos veces, susurró, con lágrimas en los ojos mientras miraba a Naruto. Todos dimos la vida para que tuvieras un hogar, Naruto. Esas palabras, tan familiares para Naruto, lo mantuvieron en su sitio, resonando en sus oídos. Jiraiya lo tranquilizó con un abrazo reconfortante, justo lo que Naruto necesitaba en ese momento.
Has hecho todo lo que creía que harías, Naruto, murmuró, con la voz desbordante de emoción. Has crecido hasta el nombre que te dio tu padre, te has ganado el respeto de los aldeanos, has encontrado tus propios amigos y has traído la paz a nuestro mundo devastado por la guerra. Imágenes de su antiguo alumno desfilaron ante sus ojos, haciéndole temblar el pecho. Lo único que faltaba para completar tu historia era un final feliz, mocoso. Las palabras de Jiraiya vacilaron, con el corazón apesadumbrado. Lo cual no logré lograr. Jiraiya lo abrazó con más fuerza y se rió de Naruto. ¿Quién dijo eso? Le preguntó al chico con un destello de esperanza en los ojos. Aún puedes tenerlo, Naruto. Sus palabras fueron seguidas por una suave palmadita en la espalda de Naruto. ¿Eh? Naruto levantó la cabeza y miró a su maestro. No termines tu viaje así, Naruto, suplicó Jiraiya, con la voz llena de esperanza y tristeza. Complétalo, si no es por mí y los demás. El abrazo se estrechó aún más mientras Jiraiya reprimió un sollozo. Al menos por ti y. Por ella. Naruto sintió un nudo en la garganta al mirar el rostro de su maestro, que empezaba a desmoronarse con grietas que se extendían rápidamente por él. Lo harás, ¿verdad Naruto? ¿Por qué? Eso fue todo lo que Naruto pudo preguntar, ya que estaba demasiado abrumado por las emociones en ese momento. Jiraiya se rió entre dientes mientras permitía que Naruto se liberara de su abrazo. Porque quiero que tengas un final mejor que el mío, Naruto. He usado todas mis piezas, pero aún no despierta. ¿A qué no? Rías gimió mientras sus ojos húmedos miraban el cuerpo sin vida de su amiga. Naruto, susurró por milésima vez, pero aún así, ninguna respuesta escapó de los labios del chico. Su rostro permaneció pálido y frío, adornado con una sonrisa tenue pero inquietante. Despierta, Naruto. Sus labios temblaron de tristeza mientras nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas húmedas, mezclándose con la lluvia que descendía del cielo oscuro. Naruto, XXX, cálido. Incluso rodeado por una piscina infinita de agua fría, su corazón se sentía cálido por alguna razón. En el océano azul y negro, sus ojos podían ver rastros de un rojo brillante. Eran hermosos y cálidos, igual que su cabello. El silencio que lo rodeaba era ensordecedor, y el único sonido que podía oír era el suave chapoteo del agua contra la orilla y la lluvia cayendo en el suelo, haciéndose gradualmente más fuerte con cada momento que pasaba. ¿A dónde iba? No podía distinguir nada, pues no veía nada con los ojos. Estaban llenos de agua y una sensación de calor le invadió mientras contemplaba el color rojo que lo atraía. ¿Por qué estaba él aquí? Tampoco podía decirlo en ese momento. Lo único que sabía era que debía estar allí, en ningún otro lugar. Estaba feliz. Quería decir tal vez, pero la sonrisa en su rostro y el calor en su corazón le decían lo contrario. Jadeó cuando el calor dentro de su pecho comenzó a hacerse más fuerte, diciéndole que estaba casi allí donde se suponía que debía estar. ¿Quería siquiera ir allí? Trató de buscar una respuesta para eso y cerró los ojos cuando un rostro familiar inundó sus pensamientos dentro de su mente. Rías, su corazón se agitó al contemplarla. Lucía una sonrisa más brillante que el sol, más radiante y más hermosa que la oscuridad que había contemplado hacía un rato. Su respiración comenzó a hacerse más pesada mientras trataba de mantenerse despierto en el río rojo y azul en el que flotaba. ¿Por qué? Porque quería volver a ver su rostro. Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no para respirar sino para sonreír mientras un torrente de recuerdos invadía su mente, pintando imágenes conmovedoras de él caminando a su lado. Eran hermosas. Al igual que su cabello. Sus ojos azules se abrieron de golpe y quedaron inmediatamente envueltos por innumerables hilos de color rojo. Tenían olor y parecían familiares. Rías, sus ojos brillaron de felicidad al ver su rostro brillar ante ellos una vez más, esta vez más hermoso que nunca. Ni siquiera la lluvia circundante pudo ocultarle sus lágrimas.
Lo lamento. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Naruto mientras se secaba torpemente las lágrimas con el dorso de la mano y le sonreía. Naruto, su corazón revoloteaba dentro de su pecho, mientras una sensación cálida envolvía todo su cuerpo. La inconfundible sensación de estar en casa. Capítulo 16. Azul y rojo. Viejo, algún día tendré una familia. Un par de ojos azules profundos miraban por la ventana de la habitación, entrecerrándose levemente cuando la luz del sol los cegó por un instante. El pueblo estaba tan animado como siempre. La gente caminaba, hablaba y sonreía. Algunos estaban solos, mientras que otros caminaban rodeados de gente. Los ojos azules se entrecerraron al ver a una niña sonriendo en la calle, con una mano agarrándola de su madre y un dulce en la otra. Por lo que podía ver, parecía tener más o menos su misma edad y ojos iguales a los suyos. Un tono de azul, un tono que reconocía bien, ya fuera al verse en el espejo o cuando esos chicos lo tiraban al estanque del parque. No le gustaba mucho el color, pero tampoco le disgustaba. Le hacía pensar en el cielo, un lugar donde el viejo Hokage decía que estaban sus padres. Tenía muchas ganas de ver ese lugar, pero el viejo Hokage siempre le decía que no era buena idea. «Lo harás, Naruto», Naruto se burló, apartando la mirada de la niña, no sin antes fijarse en el color de su cabello. Era rojo, algo que le llamó la atención un momento antes de dirigir la mirada hacia su habitación, donde se encontraba el viejo Hokage. Le sonreía, pero Naruto se dio cuenta de que lo hacía para evadir su pregunta. Por mucho que le agradara y quisiera creerle, Naruto sabía que siempre le estaba mintiendo para complacerlo. «Ya veo, supongo que», el chico le dedicó una amplia sonrisa al anciano Hokage, devolviéndole el favor con una sonrisa fingida. Sabía que, de no hacerlo, el anciano se quedaría más tiempo en su casa, arruinando su oportunidad de disfrutar de un delicioso ramen antes de su aventura vespertina en el parque. «Adiós y cuídate, querida». Naruto asintió con la cabeza, con esa amplia sonrisa aún en su rostro. «Claro que sí, anciano», gritó, con los ojos brillantes de alegría y esperanza. En cuanto el anciano salió de la casa, la sonrisa se desvaneció, y con ella la emoción. La habitación a su alrededor se volvió monótona, y su mente volvió a pensar en el cielo. Había oído decir que los muertos vivían allí, así que significaba eso que si él moría de alguna manera, podría reencontrarse con sus padres. Los hombros de Naruto se hundieron con tristeza mientras su mente buscaba respuestas a su estúpida pregunta. Tal vez pueda pensar en ello mientras como ramen. Más tarde, el ramen estaba rancio y amargo. Naruto no sabía cómo era posible, pero sabían mal, incluso peor que las verduras hervidas. Había hecho lo de siempre y había hervido el agua correctamente, así que ¿cómo era que el ramen sabía tan mal? No pudo evitar preguntarse mientras contemplaba el estanque de abajo, cuyas aguas quietas le recordaban al cielo. «Cielo», Naruto susurró mientras observaba las profundidades del agua, intentando ver si encontraba algo. Aparte de su propio reflejo y el cielo, no notó nada importante en la superficie. Estaba quieta y aburrida, como su vida. «¿Acaso tuve padres?», se preguntó, preguntándose si a los niños como él se les permitía tenerlos. Desde que recordaba, la gente de su pueblo siempre le había puesto apodos crueles y se mantenía alejada de él. Nunca los había visto hacerles eso a otros niños, y a veces eso le hacía preguntarse si era siquiera normal. Quizás no, sonrió con la esperanza de burlarse de esos pensamientos como siempre, pero esta vez la sonrisa se desvaneció antes de que el pensamiento pudiera salir de su mente. Aguzó el oído al oír el sonido de los niños jugando en el parque. «Genial, están jugando otra vez», sintió que le temblaban los labios mientras luchaba por no llorar, y sus ojos se negaron a girarse para mirar a esos niños. Sabía que si lo hacía, no podría controlar sus sollozos. No quería eso. Llorar significaba ser un idiota, y él no lo era. Era Uzumaki Naruto, el futuro Hokage de esta aldea. Cuando crezca, volvió a mirar el estanque, con la vista borrosa por las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Tendré una familia enorme», sus labios empezaron a temblar más a medida que seguía hablando, cada palabra salía más lenta que la anterior.
Tendré una esposa hermosa. Hizo una pausa, las lágrimas brotaron y cayeron de sus ojos, salpicando suavemente en el estanque y creando suaves ondas en la tranquila superficie del agua. Entre esas ondas, Naruto finalmente vio algo. ¿Eh? Susurró mientras entrecerraba los ojos al mirar el agua, intentando verla con claridad. ¿Qué pasa? Arrugó la nariz y se le secaron las lágrimas. Su mente ya no se preocupaba por lo que había estado pensando antes. Después de mirar las ondas durante un rato, finalmente encontró lo que estaba buscando. Rojo, Naruto parpadeó al ver una especie de hilo flotando en la superficie del agua, meciéndose entre las ondas. Era rojo y hermoso a la vista. Sus ojos, que hacía poco habían estado llenos de lágrimas, ahora seguían el hilo con pura curiosidad. El hilo era largo y brillante, lo que llevó a Naruto a concluir que probablemente era bastante costoso. Después de todo, ¿quién arrojaría algo así al agua sin pensarlo dos veces? Sabía que no lo haría. ¿Sabes? Quizás alguien venga a recuperarlo, susurró para sí mismo, pero lo tomó por sorpresa sentir un tirón en la muñeca. ¿Eh? Sus ojos se clavaron en su muñeca, solo para abrirse de par en par al ver ese mismo hilo enrollado a su alrededor. Antes de que pudiera pronunciar palabra o gritar, fue arrastrado bajo la superficie por ese hilo rojo brillante. Jaja. Jadeó, luchando por mantener la cabeza fuera del agua, luchando desesperadamente por no ahogarse mientras el hilo lo arrastraba más hacia las profundidades. Cuanto más forcejeaba, más lo arrastraba el hilo. Después de un tiempo, Naruto se rindió al darse cuenta de que no podía hacer nada contra lo que le estaba sucediendo. Viejo, pensó, recordando a una de las pocas personas que lo habían apoyado en su vida. Aunque no le gustaba que el viejo Hokage fuera deshonesto con él muchas veces, Naruto sabía que en realidad nunca quiso que le pasara nada malo. Pero ahora, se moría, ahogándose en las profundas aguas azules del lago. Azul, Naruto miró a su alrededor y sonrió mientras sus ojos no veían nada más que azul y rojo. ¿Voy a conocer a mis padres? Un pensamiento triste floreció en su corazón, y solo deseaba que se hiciera realidad. Por mucho que deseara vivir, la idea de finalmente conocer a sus padres no le sonaba mal. Era reconfortante, si le preguntaban. Por fin yo también podré tener una familia. Con eso en mente, Naruto cerró los ojos y sonrió por última vez. Naruto, cálido. Incluso rodeado por una piscina infinita de agua fría, su corazón se sentía cálido por alguna razón. En el océano de oscuridad que lo rodeaba, sus ojos solo veían rastros de brillantes colores azul y rojo. Eran hermosos y cálidos, como el sol. Papá, el silencio que lo envolvía era sofocante, interrumpido únicamente por el suave subir y bajar de las olas contra la orilla y las risitas distantes de los niños, cuyo volumen aumentaba cada vez más con cada latido del corazón. ¿A dónde iba? No podía distinguir nada, pues no veía nada con los ojos en el agua. Estaban llenos de oscuridad y una sensación de calidez mientras contemplaban los colores rojo y azul que lo atraían. ¿Por qué estaba él aquí? Tampoco podía decirlo en ese momento. Su mente lo había olvidado todo. Lo único que comprendió en ese momento fue que su destino era estar allí y en ningún otro lugar. Después de todo, era el hogar de su familia, ¿verdad? Estaba feliz. Quería decir algo, pero la sonrisa en su rostro y el calor en su corazón le decían lo contrario. ¡Ja! Jadeó cuando una ola de calor surgió en su pecho, asegurándole que se estaba acercando al lugar destinado. Naruto. Un par de impresionantes ojos azules se abrieron de golpe al oír la voz familiar. Ugh, emitió un suave gemido, temporalmente ahogado por el brillo del sol. ¿Qué pasó? Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el agua fría lo mecía suavemente. Volvió a abrir los ojos, pero solo veía brillantes tonos rojos y azules. Entrecerró los ojos, intentando aclarar la vista. Naruto, cálido. Incluso rodeado por una piscina infinita de agua fría, su corazón se sentía cálido por alguna razón. En el océano de oscuridad que lo rodeaba, sus ojos solo veían rastros de brillantes colores azul y rojo. Eran hermosos y cálidos, como el sol.
Papá, el silencio que lo envolvía era sofocante, interrumpido únicamente por el suave subir y bajar de las olas contra la orilla y las risitas distantes de los niños, cuyo volumen aumentaba cada vez más con cada latido del corazón. ¿A dónde iba? No podía distinguir nada, pues no veía nada con los ojos en el agua. Estaban llenos de oscuridad y una sensación de calidez mientras contemplaban los colores rojo y azul que lo atraían. ¿Por qué estaba él aquí? Él tampoco podía decirlo. Su mente lo había olvidado todo. Lo único que comprendió en ese momento fue que su destino era estar allí y en ningún otro lugar. Después de todo, era el hogar de su familia, ¿verdad? Estaba feliz. Quería decir algo, pero la sonrisa en su rostro y el calor en su corazón le decían lo contrario. ¡Ja! Jadeó cuando una ola de calor surgió en su pecho, asegurándole que se estaba acercando al lugar destinado. Naruto. Un par de impresionantes ojos azules se abrieron de golpe al oír la voz familiar. Ugg emitió un suave gemido, temporalmente ahogado por el brillo del sol. ¿Qué pasó? Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el agua fría lo mecía suavemente. Volvió a abrir los ojos, pero solo veía brillantes tonos rojos y azules. ¿Eh? Entrecerró los ojos, intentando aclarar la vista. Cuando por fin recuperó la vista, lo primero que vio fue rojo. Hermosas hebras carmesí flotando en aguas cristalinas, meciéndose suavemente con cada pequeña ola. Bonito apóstrofo porque ese color hacía que su pecho se sintiera cálido. Naruto. La voz volvió a sus oídos, esta vez con un tono preocupado. Era una voz de mujer. ¿Eh? Parpadeó lentamente para aclararse la vista, y sus labios se curvaron al ver los hermosos mechones de pelo rojo. Enmarcaban un rostro con los ojos azul verdoso más hermosos que jamás había visto. El dueño de esos ojos nadaba en el agua a su lado, con una mano extendida para sujetarlo. Rías. El nombre surgió en sus pensamientos como un susurro llevado por el viento. Su esposa. ¿Cómo pudo olvidarlo? Te sumergiste un rato, gritaba, pero había una sensación de alivio en su voz. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, dos pequeñas figuras entraron en su visión, nadando suavemente por las aguas poco profundas con sus pequeñas extremidades. La primera era una niña de cabello rubio brillante oscurecido por el agua del mar, con sus ojos verde azulados, similares a los de su esposa, abiertos por la confusión. Papá. Papá. La palabra lo hizo parpadear y luego jadear al darse cuenta de a quién miraba. Esta niña, esta pequeña y linda niña, era su hija. Nos asustaste. Continuó la niña, extendiendo sus manitas hacia él mientras intentaba mantenerse a flote. Te hundiste como una piedra. Rió, imitando cómo probablemente se hundió en el agua. Himawari. El nombre finalmente resonó en su mente, haciéndole sonreír. Su pequeño rayo de sol, de 5 años, ya intentaba cuidar de todos. Detrás de ella, una figura más pequeña chapoteaba más que nadaba. Su cabello rojo brillante y sus profundos ojos azules, similares a los suyos, brillaban a la luz del sol. Papá. El rostro del niño se iluminó al ver que Naruto lo miraba. Papá. ¿Está bien, papá? Lo llamó, intentando extender sus manitas hacia él. Sasuke, el nombre lo hizo contener un sollozo, pero la sonrisa permaneció mientras miraba al niño. 3 años, y no era más que puro caos envuelto en un paquete diminuto. Mientras Naruto seguía mirándolo, los recuerdos finalmente inundaron su mente. Casamiento. Embarazo. Primeros pasos y primeras palabras. Noches sin dormir y mañanas perfectas. Esta era su familia. Estoy bien, susurró finalmente Naruto, con la voz más áspera de lo que pretendía. Atrajo a Himawari hacia sí con un brazo, maravillándose de lo sólida y real que se sentía. No era una ilusión. Solo, me quedé absorto en mis pensamientos. Sus labios temblaron, pero logró mantener la sonrisa para sus hijos. ¿Qué clase de pensamientos? Ria se acercó, con esa mirada cómplice evidente en sus cálidos ojos. Sasuke eligió ese momento para lanzarse contra el pecho de Naruto, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos con una fuerza sorprendente.
Papá estaba soñando. En el agua. Soltó una risita y luego jadeó cuando Himawari se unió a él. Papá tonto. Rió Himawari mientras lo rodeaba con los brazos por la cintura, intentando cubrirlo lo mejor posible con sus pequeñas manos. La gente no puede soñar en el agua. Pero lo había hecho, ¿no? Quizás pueda, dijo, dándole un beso en la cabeza mojada a Himawari y luego alargó la mano para despeinar los rizos rojos de Sasuke. ¿Puedes soñar con bocadillos? La mirada esperanzada de Himawari se fijó en él, sus ojos abiertos le daban un aspecto adorable. Tengo hambre. Y jugos en cajita. Añadió Sasuke, rebotando en el agua a su lado. Y castillos de arena. Y quizás una siesta para ciertos niños que no han parado desde el amanecer. Sugirió Rías, mirando fijamente a su pequeño, pero el niño la ignoró y abrazó a Naruto. Sin siesta. Exclamó Sasuke sin dudarlo. Más natación. Sus ojos se encontraron con los de Naruto, y por un instante, Naruto se perdió en ellos. Nos llevan en hombros. Anunció Himawari de repente, tirando de su brazo. Papá, ¿podemos llevarnos en hombros de vuelta a la orilla? Yo también. Yo también. Sasuke saltó emocionado, ya intentando trepar por el pecho de Naruto. Era una petición tan sencilla, algo que pedían cada vez que iban a la playa. Así que, sin esperar, el cuerpo de Naruto se movió en piloto automático, con la memoria muscular tomando el control mientras cargaba a Himawari sobre su hombro izquierdo y a Sasuke sobre el derecho. Ambos niños gritaron de alegría, con sus pequeñas manos agarrándole el pelo para mantener el equilibrio. Agárrense fuerte, les susurró a los niños mientras ambos gritaban de alegría, la única forma en que le demostraban su emoción. Rías, que iba a detener a Naruto, suspiró y empezó a nadar junto a ellos. Era algo normal para ella ahora, y no quería escuchar a sus hijos llorar durante horas. Lentamente, Naruto comenzó a acercarse a la orilla con brazadas simples y firmes. Los niños seguían charlando sobre él sobre conchas, castillos de arena y helados, sus voces mezclándose con el suave murmullo de las olas. Esto era lo que había soñado toda su infancia. Una familia que vive entre la azul observó el océano azul que lo rodeaba, sonriendo mientras los pequeños pies de Sasuke pateaban su clavícula. Fue entonces cuando se dio cuenta. Un destello rojo en el rabillo del ojo. ¿Eh? Naruto miró su mano derecha, que seguía moviéndose en el agua, y parpadeó con fuerza. Había algo allí, algo que parecía un hilo. Era brillante y se enrollaba libremente alrededor de su muñeca. Parpadeó de nuevo al notar que el hilo era largo y flotaba hacia otro lado, conectado a su muñeca. Se alejaba de él a través del agua cristalina, dirigiéndose hacia una gran roca que sobresalía del fondo del océano. El movimiento de Naruto se ralentizó mientras seguía el hilo con la mirada. Al llegar al final, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al finalmente verlo. En esa roca, apenas visible entre el agua y la luz del sol, estaba sentada una pequeña figura. Era un niño pequeño de cabello rubio y puntiagudo y brillantes ojos azules. Lo miraba, sonriendo entre lágrimas. Sus ojos azules solo reflejaban felicidad y calidez. Fin.